Muy bien. Entonces, lo que nosotros estudiamos hasta ahora tiene que ver con, en un sistema que nosotros hemos siempre identificado como con una superficie que rodea lo que nosotros queremos estudiar. Los cambios que ocurren en ese sistema, primero, los hemos conceptualizado como, si este es lo que me interesa estudiar, esta partícula, este objeto partícula, si ocurre algún cambio en este sistema, porque yo percibo que la partícula antes estaba en esta posición y luego aparece en esta posición, es porque de alguna manera hubo algo externo a la partícula que provocó ese cambio. Vean que es imposible que la partícula sola, por ella misma, produzca o pierda energía si yo no considero que hay un proceso de transferencia. ¿Qué es un proceso de transferencia? Que desde afuera, de alguna forma, yo le dé energía o que de afuera, o que la partícula pierda energía y se la ceda a los alrededores. En este caso, vemos que ocurrió un cambio y eso implica un cambio en la rapidez, lo que nosotros hemos identificado con el concepto de energía cinética. Entonces decimos, energía cinética es igual a un medio de la masa de la partícula por la rapidez al cuadrado. El hecho de que haya un proceso de transferencia, o sea, de aquí a acá, o que salga algo del sistema, lo relacionamos con el concepto de trabajo, que lo definimos como una multiplicación vectorial producto punto entre una fuerza y el desplazamiento, la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento. En una dirección, esa expresión vemos que se simplifica como la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento por el ángulo que hay entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Entonces, como yo estoy dándole algo al sistema en forma de trabajo, eso va a tener como consecuencia que va a cambiar alguna partícula. ¿Qué va a cambiar? La energía cinética. De ahí fue que nosotros llegamos al teorema del trabajo de energía cinética, que lo decimos como trabajo, energía cinética, que lo escribimos como trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Listo. Ahora, y dijimos que en el caso en el que consideráramos no solamente en nuestro sistema una partícula, sino ahora el cambio de la partícula respecto a algo más, o sea, algo como tengo mi partícula, ahora voy a considerar que está la Tierra. Entonces, como ocurre un cambio con respecto a la configuración del sistema, ya puedo hablar de configuración del sistema. En un estado inicial, mi partícula va a estar en una posición respecto a la Tierra. En un estado final, mi partícula va a estar en otra posición respecto a la Tierra. Entonces, aquí podemos hablar de energía potencial y definimos los dos tipos de energía potencial para unas fuerzas muy particulares, que es la fuerza gravitacional, la fuerza elástica, la fuerza del resorte, porque son fuerzas conservativas. Entonces, para estos dos dijimos el cambio en energía potencial es igual a masa por gravedad por el cambio en la disposición del sistema, que lo representamos con delta Y, y el cambio en la energía del resorte cuando tomamos como una posición de equilibrio el punto en donde está la coordenada donde el resorte no está estirado ni está elongado, es decir, donde está en su estado natural. Entonces habíamos dicho que esta energía potencial del resorte la representamos como, perdón, US, listo, la representamos como un medio de K por X al cuadrado, donde X es la distancia con respecto a la posición de equilibrio que se estira o que se comprime el resorte. Bien, y además vimos que cuando no existen procesos de transferencia, cuando no hay procesos de transferencia, entonces si no hay procesos de transferencia,
Entonces, ¿qué ocurre? Hay conservación de la energía mecánica, o sea, el trabajo es igual a cero y tenemos que el cambio en la energía mecánica es igual a cero. O sea que la energía mecánica antes, inicial, es igual a la energía mecánica final. Y eso en términos prácticos, es decir, toda la energía cinética inicial más todas las formas de energía potencia inicial deben ser iguales a toda la energía cinética final más toda la energía potencial final. Yo puedo tener que en principio haya menos energía cinética, al final haya más energía cinética, o al revés. El punto es que de cualquier forma la cantidad que haya va a ser constante y va a repartirse entre los dos tipos. Eso sí, se va a distribuir internamente distinto antes y después, pero va a ser igual en los dos casos, en el estado inicial y en el estado final. Hasta ahí íbamos pues como con esta historia. Y habíamos dicho que eso se cumplía, esta conservación de la energía mecánica se cumplía si no hay procesos de transferencia, es decir, si el sistema es aislado, y además si las fuerzas son conservativas. Y habíamos quedado ahí, estamos hablando de fuerzas conservativas. Las fuerzas son conservativas. Una consecuencia de que las fuerzas sean conservativas es que la transferencia de energía es independiente de la trayectoria para yo llevar mi partícula hasta ese punto, hasta un punto final desde un punto inicial. Y que a lo largo de esa trayectoria, cuando yo me devuelvo por esa trayectoria, yo puedo, el trabajo que realizo en una dirección es igual al trabajo que realizo, al negativo que realizo en la otra dirección. Entonces ahí vamos. Entonces voy a continuar con... A ver, veámoslo acá, es este. Listo. Denme un momento, por favor. Ok. Ah, bien. Antes de ver lo que tiene que ver con las... Ya recuerdo. Vamos a hacer este ejemplo primero y después veamos lo de las propiedades de las fuerzas conservativas. Listo, sí, voy a hacer el ejemplo primero. Entonces, esto era el resumen de lo que han visto hasta ahora. Quitemos esto acá. Y vamos a resolver este ejercicio primero. Dice, tenemos una situación en la que hay una esfera. La esfera está conectada a un resorte. El resorte lo comprimimos una distancia respecto a la posición de equilibrio. Y se va a liberar luego el resorte. La esfera va a empezar a moverse con una rapidez. Y eso es lo que nos están preguntando. Diga cuál es la rapidez de lanzamiento de la bolita o de la esfera cuando se suelta el resorte. ¿Cómo se puede analizar este problema? Primero debo definir el sistema y de acuerdo a cómo define el sistema voy a identificar qué es lo que está sucediendo con los cambios que ocurran de energías entre los distintos tipos de energía dentro del sistema. Si es un sistema que está aislado. Entonces vamos a ver. Voy a empezar primero por esto. Voy a decir mi sistema es todo esto acá. Es decir, es la Tierra más el resorte más la esfera. Entonces sistema es Tierra, resorte más esfera. Yo puedo elegir otro sistema, claro. Yo puedo decir, quiero que mi sistema sea únicamente la esfera, o quiero que mi sistema sea la esfera y la Tierra, o quiero que mi sistema sea la esferita y el resorte, o que sea los tres como vemos acá. Ahora cuando termine de mostrarles todo el contenido pues del capítulo de trabajo y energía, vuelvo otra vez a este mismo ejemplo y lo resuelvo cambiando el tipo de sistema que vamos a elegir. En ese sistema que nosotros tenemos acá, vamos a comparar lo que pasa entre un estado inicial, que voy a anotarlo como este, y un estado final, que voy a anotarlo como este que tengo acá. Listo. En el estado inicial, la esfera está de modo que el resorte está comprimido. En el estado final el resorte ya está en su longitud natural, ¿cierto? ¿Qué pasa con
los cambios de energía que yo puedo percibir dentro del sistema. Entonces vamos a plantear el conservación de la energía mecánica. Tengo un sistema aislado, entonces digo sistema aislado. Como el sistema es aislado y solamente actúan fuerzas conservativas, entonces puedo garantizar que adentro los cambios de energía se den entre las energías presentes y que la cantidad total se va a conservar. Es decir, cambio en la energía mecánica es igual a 0. Eso significa que la energía mecánica inicial sea igual a la energía mecánica final, y que la energía mecánica inicial yo sé que es energía cinética, energía potencial inicial del resorte. Con el subíndice voy a identificar de cuál tipo de energía cinética, de cuál tipo de energía potencial, a cuál subsistema se refiere, más cambio en la energía potencial gravitacional entre la Tierra y la bolita, más el cambio en la energía cinética inicial, tiene que ser igual a la energía cinética final, la energía potencial final del resorte, más la energía potencial del sistema esfera Tierra, más esto es final, perdón, la energía cinética final de la esfera. Listo. Lo que ocurra ahí se queda adentro. Y lo que ocurra, pues digamos aquí, miren que no hay una dependencia temporal. La noción del tiempo no existe porque estoy comparando dos instantes separados uno del otro, que pueden ser t igual a 0 y t igual a 100 años. Lo que ocurre en el intermedio no me interesa, lo que me interesa es nada más al principio y al final cómo están ubicados los elementos que componen mi sistema y los cambios que yo percibo en mi sistema. Entonces, vamos a empezar a analizar término a término qué es lo que significa cada uno de estos. Energía cinética, energía potencial al principio del resorte. Entonces, para yo comparar si algo tiene energía potencial, debo comparar con respecto a una referencia, con respecto a una configuración de referencia. En el resorte, nosotros siempre comparamos con la posición natural del resorte. Entonces, por esa razón aquí he señalado esta x0, que significa que en esa coordenada es donde yo tendría el resorte completamente estirado, y con respecto a esa coordenada es que yo estoy comprimiendo el resorte 5 centímetros, como dice acá, se comprime 5 centímetros. Como lo estoy comprimiendo 5 centímetros, con respecto a la coordenada de equilibrio, entonces esa va a ser la cantidad de energía que él va a tener acumulada respecto a esa referencia. ¿Eso cómo lo escribo? Medio de la constante por la distancia que lo he comprimido al cuadrado. Pues en este caso he llamado la distancia d, puedo ponerle cualquier otra letra, pero yo le puse d. Bien, vámonos a revisar la energía potencial gravitacional. Entonces, en esta energía potencial gravitacional hay que tener cuidado porque yo debo recordar cómo es que estamos definiendo la energía potencial gravitacional. Cuando la esfera, veámoslo aquí, está en esta posición, tenemos nuestro estado inicial, en el que la esfera está más o menos por acá. Listo. Tenemos nuestro estado final. Voy a omitir el resto de partes del sistema porque aquí en el sistema Tierra-esfera solamente me interesan esas dos. Supongamos que mi esfera esté por acá más o menos, ¿cierto? Y aquí tengo lo que ocurrió al principio y aquí tengo lo que ocurrió al final. Yo necesito calcular cuál fue el cambio del sistema inicial con respecto al sistema final. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Cuál fue el cambio? Entonces el cambio obviamente es una diferencia en la manera como están ubicados los elementos del sistema. Y yo para calcular entonces voy a comparar los cambios respecto a esta línea horizontal que va a ser mi sistema, el origen de mi sistema coordenado. Entonces aquí voy a tener y igual a 0. Y voy a decir que la energía potencial inicial aquí va a ser igual a 0. ¿Listo? ¿Cómo calculo eso? Yo además digo, esta altura, yo digo que esto es menos 1 metro. ¿Por qué? Porque yo lo puedo poner a menos 1 metro, menos 10 metros, menos 100 metros por debajo de la tierra. Puedo ponerlo incluso por encima de la tierra. Esto puedo ponerlo por acá. Vamos a ver que el resultado siempre va a ser el mismo. Y yo necesito, con respecto a esa línea de referencia, comprobar cuál es la diferencia entre este sistema,
el 1 y este sistema el 2. Entonces lo que yo hago es decir, bueno, vamos a decir, para yo calcular la diferencia entre estos dos, voy a decir, la diferencia entre estas dos, necesitaría conocer este pedacito de acá, listo, necesitaría conocer este segmento que tengo aquí arriba, necesitaría conocer los dos segmentos. Entonces vamos por parte. Yo digo, si yo quiero calcular cómo es o qué tan distinto es I de F, entonces lo que yo hago es en esencia decir esta altura y resto las dos alturas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la diferencia entre los dos. Va a ser la diferencia entre esta altura y esta altura, o sea, distancia aquí acá. No voy por ese paso, primero voy a hacerlo así, a calcular cuáles son las posiciones con respecto a la línea de referencia y a luego proceder a calcular pues como el cambio. Entonces, íbamos en que yo conozco cuánto vale este pedazo. Yo conozco cuánto vale este pedazo, sí. De la parte de arriba, de lo que está arriba, ¿qué podría yo saber de ahí? Entonces yo digo, bueno, sobre ese yo podría decir lo siguiente. Si yo sé que esta es una línea inclinada y esto está a 10 grados y esta distancia es de 5 centímetros, porque eso ya me lo dan, entonces ¿será que yo puedo conocer cuánto mide este segmento acá? Claro, ese es seno de D por el seno de 10. Este segmento será D por el seno de 10 grados. O sea que también puedo conocer cuánto vale este pedacito de acá, ¿cierto? Pregunta, ¿será que yo puedo conocer cuánto vale esta distancia y puedo conocer cuánto vale esta distancia? Esas dos últimas que acabo de marcar con un color púrpura. Entonces me dicen, pues no, yo no tengo datos sobre eso. El problema no me está dando información al respecto de la altura sobre el suelo. Me está dando la distancia de las posiciones que ocupó la esfera, pero no con respecto al suelo, sino con respecto a la posición inicial de la esfera. Entonces yo no tengo eso. Entonces cuando yo digo, voy a calcular la energía acá, la energía inicial será función de esa altura. Listo. Y eso recuerden que es mg por la altura que he denominado y. Entonces esta energía acá, esta y, ¿cuánto es? No lo puedo saber. Y en este caso acá, esta energía final que depende de y, también es mg por y. ¿Cuánto es toda esta altura acá? Yo no la puedo saber. Listo. Pero entonces vamos a la definición fundamental de lo que significa el cambio en la energía potencial gravitacional por la configuración del sistema Tierra, esfera, y me voy a esto. Delta U es igual a mg por delta y. Entonces en esencia me interesa es cómo cambia comparando uno con el otro, no comparándolo con respecto a la referencia. Y eso me lleva al siguiente razonamiento y es, bueno, como yo no puedo encontrar información útil por acá, porque el problema no me dice todos estos datos, entonces voy a cambiar de referencia. No voy a poner mi cero al menos un metro. Voy a subir esta línea y la voy a poner acá. Voy a comparar con el cero aquí. Entonces digo, bueno, vamos a ver si funciona. Aquí tengo esta altura, aquí tengo esta otra altura. Aquí tengo la altura y1, o y inicial mejor. Y aquí tengo la altura y final, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo mismo. ¿Cuál es la energía potencial para esta? Será igual a mg por y inicial. Y para esta será mg por y final. ¿Será que yo conozco esa altura y final? Entonces no vamos a hacer cuentas. ¿Conozco este segmento acá? Claro que sí. ¿Conozco? Otra vez tengo el problema. ¿Este pedazo y este pedazo acá? No los conozco. Yo no puedo saber. Pues no es que esté malo ubicarlo así. Es que por los datos que me están dando el problema no puedo tener esa información. Entonces, para simplificar las cosas, yo digo, pues bueno, si no la puedo poner ahí, entonces voy a ubicarla de este modo. Vamos a borrar este pedacito. Vamos a borrar este acá. Voy a subir entonces esta línea y la voy a poner justo ahí. Listo. Justo en que coincida el y igual a 0, que coincida con la posición inicial de la esfera. Y entonces ahí digo, pues claro, aquí sí ya me queda mucho más sencillo porque y igual a 0 en y sub i igual a 0, voy a tener que u de 0 va a ser igual a 0 inicial, ¿cierto? Y en la final te va a tener cuál es la altura final. Será este valor que yo ya conozco. Yo ya conozco porque por la geometría del problema yo sé cuánto se desplazó verticalmente cuando la
esferita se movió sobre la rampa 5 centímetros, porque conozco el ángulo. Entonces aquí en este lado yo ya sé que esto es mg por y final y ya conozco esa altura. ¿Qué es lo importante de todo esto? Miren que yo puedo mover esa referencia donde yo quiera y siempre voy a llegar al mismo punto. Que lo que me va a interesar es cómo cambia este delta y. Listo. Delta y. Este va a ser el cambio delta y. Si yo pongo esa referencia acá, si yo la pongo por acá, más abajo, y defino que este y inicial y defino que este y final, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser delta y? Va a ser igual a y final menos y inicial. Y básicamente, ¿eso qué es? Si usted le resta a todo este grandote, le resta este chiquito acá, ¿qué cree que le queda? Este pedacito. ¿Sí ve? Entonces no importa dónde ponga usted esa referencia y igual a 0. Tiene que fijarse que cuando usted la ubique, con los datos que tenga, le sirvan para poder evaluar las condiciones del problema, pues matemáticamente. Yo por facilidad la voy a poner ahí. Ahí va a ser mucho más sencillo. Bien. Entonces ya, por fin, después de toda esta disertación, pude saber que la energía potencial inicial para la referencia que he definido, listo, para la referencia que he definido, es igual a 0. Esa energía potencial inicial es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque yo hice que la línea de y igual a 0 coincidiera ahí donde no tengo energía potencial inicial. ¿Cuál va a ser la energía cinética inicial? La bolita está en el reposo. Yo he comprimido el resorte y la bolita está quieta al principio, entonces es 0. Bien. Esto es igual a energía del resorte final. Cuando el resorte se descomprime completamente, está aquí comprimido y está aquí primero aquí y luego se descomprime. Entonces alcanza su longitud natural, donde está en equilibrio. Cuando alcanza esa longitud natural, recuerden que su energía potencial es 0, ya no puede hacer nada más, a menos que usted lo empuje, lo comprima o lo estire de alguna forma y el resorte ahí ya no puede hacer nada más, está incapacitado para hacerlo. ¿Cuál es la energía gravitacional final? Entonces, yo sí sé, es masa por gravedad por la altura que yo he definido con respecto a mi línea de referencia. Véala acá. ¿Cuál es la altura que yo he definido con respecto a mi referencia? Esta altura de acá, que es d por el seno de 10. mg por d por el seno de 10 grados. Más la energía cinética final, que es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado. De aquí ya pueden ver fácilmente que ya se puede despejar la velocidad al cuadrado, la rapidez al cuadrado, y me va a quedar recuerden que debo multiplicar todo por 2 para poder quitarle este 2, entonces esto lo multiplico por 2, se me va este 2, y este lo multiplico por 2 y me va a aparecer ahí, entonces me va a quedar j por d cuadrado menos 2 mgd por el seno de 10 grados. Y aquí obtienen que esto creo que es 1.64 metros por segundo. Pues cuando reemplacen los datos. Ya los tienen todos. 5 centímetros, ojo con las unidades. En metros todo, ¿cierto? Esta constante se le están dando en centímetros. Podrían pues dejar todo en centímetros y luego convertirlo al final a metros. El punto es que cuando operen, lo hagan todos con las mismas unidades. ¿Bien? Ya esa tarea se las dejo a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o esta parte quedó clara? Ok. Y ahora sí, entonces voy a continuar con la parte de fuerzas conservativas. Voy a repasar otra vez la parte de fuerzas conservativas. Bueno, habíamos quedado en que las fuerzas conservativas son un tipo de fuerza que tiene unas propiedades que nos permiten garantizar ciertas características en un sistema físico cuando hablamos de trabajo y energía. Una de ellas es que se conserva la energía porque el proceso en una dirección efectuado por una fuerza conservativa es igual al proceso efectuado en la dirección opuesta. Entonces la transferencia de energía pues finalmente es igual a 0. Eso es lo que quiere decir este primer enunciado. La fuerza es conservativa solo si la energía total que transfiere desde la partícula y hacia la partícula durante el viaje de ida y vuelta es 0. ¿Cómo así? Recuerden lo que pasa cuando
lanzamos un objeto al aire desde una altura que conocemos. Este es el suelo. Voy a lanzar un objeto que es este desde esta altura. El objeto va a describir un viaje de ida, luego va a devolverse. Listo. Y cuando el objeto se devuelve, entonces termina en la misma posición en donde había empezado. Habíamos dicho que el trabajo que realiza la fuerza en todo este desplazamiento era un trabajo negativo, porque la fuerza gravitacional, si nuestro sistema de análisis únicamente se reduce a este objeto, en la medida en que va subiendo, el objeto va perdiendo energía cinética porque la fuerza gravitacional está sacando energía del sistema. Mientras que cuando estamos en la situación opuesta y el objeto llega a esta posición máxima, el objeto comienza a devolverse, entonces describe otra vez un cambio de posición por el vector de desplazamiento. Ahora la fuerza gravitacional está a favor o en la misma dirección del vector de desplazamiento, con lo que cuando calculamos el trabajo nos dice que es trabajo positivo. O sea, aquí tenemos menos W y aquí tenemos más W. ¿Cuál fue la contribución en total? Que en el viaje de ida, durante el viaje de ida, tuvimos una pérdida de energía. La fuerza gravitacional hizo trabajo negativo y nos sacó energía. Durante el viaje de vuelta, la fuerza gravitacional restituyó la cantidad de energía que nos había quitado. La misma, exactamente la misma. Pues estamos considerando que no existen otras fuerzas cuando estamos haciendo ese experimento. Entonces, esa fuerza es conservativa. La energía total no cambia entre el viaje de ida y entre el viaje de vuelta. O lo que es lo mismo, el trabajo neto realizado por una fuerza conservativa en una partícula que se mueve alrededor de una trayectoria cerrada o de cualquier trayectoria cerrada es cero. ¿Cómo podemos ver una trayectoria cerrada acá? Muy sencillo. Vea que si usted tiene el punto A desde el que lanza la partícula y llega al punto B, entonces su partícula describe algo como sube hasta el punto B y se devuelve hasta el punto A. La trayectoria es cerrada. ¿Bien? Usted empieza y termina en el mismo punto. Y cuando empieza y termina en el mismo punto, usted calcula el trabajo total, el trabajo neto realizado, y será en el viaje de ida, como habíamos dicho, menos W, en el otro será más W, o sea que menos W más W es igual a 0. Listo. Ese resultado además se complementa con la observación de que las fuerzas conservativas no dependen de la trayectoria en la cual se esté moviendo la partícula. La fuerza conservativa, si el trabajo neto de la partícula mientras se mueve entre dos puntos no depende de la trayectoria que tome la partícula. ¿Cómo así? Entonces aquí se ve representado como un esquema un poco abstracto. La partícula puede tomar este camino para ir de A a B, puede tomar este camino para ir de A a B, pero también puede coger este camino de acá, ¿cierto? O sea, una ruta distinta. O puede irse por, digamos, puede hacer esto, llegar a B. Miren que el camino es completamente diferente, y lo que nos dice este enunciado es que no depende, pues una consecuencia del enunciado es que no depende del camino. Yo puedo elegir cualquier camino, sea una línea recta entre A y B, o sea una línea con un montón de cosas, y a la final el trabajo neto que realiza la fuerza para moverla entre los puntos A y B no va a depender de esos caminos. ¿Cómo así? Entonces vamos a verlo con algo más, digamos, que no sea tan abstracto. Voy a imaginar que tengo un sistema coordenado, algo como así, y en el origen de ese sistema coordenado voy a ubicar la partícula, o sea aquí puse la partícula. Este va a ser el punto A, y por aquí quiero llevar la partícula al punto E, hasta este espacio. Ahí quiero poner la partícula. Solamente voy a considerar que el sistema Tierra-partícula, o sea, la Tierra la tengo justo alineada con el eje X, y mi referencia va a coincidir con la posición y igual a 0, para la coordenada y igual a 0. Esa va a ser la posición de referencia. ¿Cómo puedo llevar yo esa partícula hasta allá? Entonces yo puedo tomar dos caminos. Uno de ellos es decir, piensen que la partícula es un libro, por ejemplo. ¿Cómo puede llevar usted un libro hasta donde usted lo levanta
y luego lo mueve horizontalmente, camina horizontalmente hasta B, ¿cierto? Algo así. Este camino va a ser este va a ser 1, este va a ser 2. ¿Qué más puedo hacer? Puedo arrastrar el objeto horizontalmente y luego subirlo verticalmente. Entonces aquí vamos a tener 3 y 4. Se supone que, según lo que acabamos de ver, si la fuerza es conservativa, el trabajo neto realizado en cualquier trayectoria no depende de la trayectoria tomada para llevar la partícula. O sea que incluso yo podría hacer esto y el trabajo va a ser la misma cosa que si yo subo y hago esto hacia la derecha. ¿Sí? Si lo subo y lo pongo allá. Vamos a calcular entonces cuál es el trabajo. El trabajo para mover la partícula del punto A, eso lo va a representar al punto B, va a ser igual al trabajo que tengo que hacer para mover la partícula en la trayectoria AB1. Este va a ser para distinguirlo a lo largo de 1, 2. Listo. Entonces va a ser la suma del trabajo para moverlo acá más el trabajo para mover la partícula en la trayectoria B por el camino 2, o sea, este pedacito. Primero sumo este pedazo, luego sumo el pedazo horizontal. ¿Cómo es el pedazo vertical? Entonces supongamos que aquí yo levanté la partícula a una distancia d. Este trabajo va a ser masa. La gravedad apunta hacia abajo, el desplazamiento es en sentido opuesto, entonces va a tener un valor negativo para el trabajo. Obviamente debo invertir algo para poder levantar el libro. mgd más, ahora el desplazamiento es horizontal, el vector de fuerza es perpendicular al vector de desplazamiento, el ángulo entre ellos dos es 0, por la definición de trabajo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo entre dos. Si el coseno es 90, el ángulo es 0, entonces ese trabajo en la parte horizontal es 0. Aquí pongo 0. O sea que el trabajo que hago yo para mover la partícula en esta dirección es menos mgd. El trabajo para mover la partícula de A a B usando el camino 1, 2 es mgd. Voy a calcular lo mismo para el otro camino. Trabajo para mover la partícula de A a B usando el camino 3, 4. ¿Cómo va a ser? La muevo horizontalmente, después la subo verticalmente. Si la muevo horizontalmente, vimos que hacía trabajo 0. Cuando la subo verticalmente voy a hacer trabajo menos mgd. Bien. El trabajo que realizo en un lado, puedo ver efectivamente que el trabajo que realizo de A a B usando el camino 1, 2 es el mismo trabajo que realizo de A a B usando el camino 3, 4, que es menos mgd en ambos casos, ¿cierto? Y incluso puedo generalizarlo más. O sea, son caminos muy sencillos. ¿Qué tal si yo en lugar de tomar esta ruta, tomo una ruta más complicada, como voy a subir la partícula, la voy a llevar horizontalmente, la voy a poner aquí, la voy a subir acá, así, con puros recorridos verticales hasta que llegue a la partícula. Listo. ¿Será que el trabajo realizado por la fuerza para mover la partícula a lo largo de esa trayectoria es igual a mgd? Entonces usted dice, ¿en qué partes no hace trabajo la fuerza gravitacional? Ni en esta, ni en esta, ni en esta, ni en esta, ni en esta. Solamente en las partes que son verticales. Cuando usted suma todos los segmentos verticales, entonces usted dice, voy a sumar este segmento más este, más este, más este, más este, más este, más este. Eso al final le da que es lo mismo como si usted cogiera, me voy un pedacito acá, subo otro pedacito, voy acá otro pedacito, hago aquí y al final llego hasta acá. Cuando se suma todas esas flechas rosadas que acabo de dibujar, es lo mismo que subir la de A a B directamente, ¿cierto? Incluso, si usted dice voy a tomar un camino directo entre uno y el otro, el trabajo será, usted va a coger este camino tiene una distancia de, ¿cuál es la definición de trabajo? Lo mismo, trabajo es igual a fuerza en la dirección del desplazamiento por la distancia por el coseno del ángulo. Listo. Y la fuerza actúa en esta dirección, la fuerza gravitacional. El desplazamiento se está haciendo en esta dirección. Y lo que yo necesito es la proyección. Esta fuerza necesito la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento, que en esencia es como obtener esta
altura de acá. Entonces yo necesito calcular básicamente esta altura de acá, que es lo que me va a dar calcular la proyección de la fuerza con respecto a ese desplazamiento. Listo. Entonces, no importa cuál recorrido, cuál trayectoria tome yo, siempre voy a obtener el mismo resultado independiente para cada uno. Bien. Ponemos esto acá. Entonces, de aquí, eso normalmente lo representan, cuando vean, pues hay un ejercicio eso en el taller, se lo representan así, como yo tengo un punto en alguna parte que no interesa, pero sé que está ahí. Tengo además otro punto final en otra parte. Puedo tener dos caminos para llegar acá. Este camino 1, este camino 2. El trabajo de 1 y 2 tiene que ser el mismo como acabamos de decir. Pero además, si yo únicamente me fijo, quitemos un poquito aquí. Si yo únicamente me fijo en lo que ocurre con una parte del camino, voy a quitar por ahora el camino 2 y digo, yo me quiero devolver de A a B y quiero devolverme de B a A por el mismo camino, o sea, siguiendo esta misma ruta pero al revés. Voy a recorrer este mismo camino pero al revés. Si yo recorro el mismo camino al revés, recuerden que una trayectoria cerrada, la transferencia de energía es 0, trayectoria cerrada, ¿cierto? Entonces el trabajo que hago en una parte tiene que ser igual al negativo del trabajo que hago en la otra parte. Y para que eso sea así, se cumple que el trabajo que hago de A a B, siguiendo, el camino 2 obviamente, es igual a menos el trabajo que hago de B a A, siguiendo el menos camino 2. Veámoslo aquí en este ejemplo nuevamente. Si yo tomo y digo quiero saber, quiero volverme a lo largo del camino 1, el que está acá, el 3 y 4, entonces voy a regresarme por el mismo camino, voy a llevar el libro hasta el punto B y aquí me voy a devolver en esta dirección. Listo. Entonces el trabajo que yo realice, el trabajo que yo estaba realizando de A a B a través del camino 3-4, habíamos dicho que era menos MGD, ¿cierto? Y el trabajo que yo realice al revés, de B a lo largo de 3-4, ¿cuál es? Es al revés. Cuando yo me devuelvo de B a, vector de desplazamiento hacia abajo, vector de fuerza hacia abajo, entonces la componente, están alineados, el coseno del ángulo es 0, o sea que esto me da más MGD. Listo. Cuando yo sumo el trabajo total en la trayectoria cerrada, entonces me va a quedar que es 0, más MGD menos MGD da 0, como tiene que ser, ¿cierto? Lo que habíamos dicho, si usted lanza el objeto al aire, el objeto vuelve a su mano, en el camino de ida hace lo mismo que lo que le quita a usted en su vida, se lo va a bajar y entonces al final tienes el mismo resultado. Bien. Esas son como las propiedades de las fuerzas conservativas. ¿Para qué sirven? Para que, pues digamos, ¿cuál es la ventaja de una fuerza conservativa? Que mi sistema se simplifica y la descripción en matemática es mucho más simple cuando tengo una fuerza conservativa. Ahora, vamos a repasar ya esta última parte y es esto. Si yo quiero que algo cambie dentro de mi sistema, o sea, si yo quiero mover la partícula, yo tengo que hacer algo para poder que esa partícula adquiera la capacidad de moverse. Le tengo que transferir, o el sistema tiene que transferir hacia afuera. Eso lo denotamos con una fuerza que actúa, ya sea haciendo trabajo positivo o haciendo trabajo negativo. Vamos a ver qué pasa, cuando actúa la fuerza de fricción. Primero, cuando no actúa la fuerza de fricción, voy a considerar que mi sistema es esta bola de boliche y la Tierra, esta bola de boliche y la Tierra. Si yo no hago nada con la bola de boliche, esa bola se va a quedar, esa esfera se va a quedar ahí para siempre y por siempre. Siempre se va a quedar ahí. Entonces yo la pongo en el suelo y si nadie hace nada con la bola, ella misma no se va a levantar, ella misma no se va a mover.
de aquí a 1000 años ella va a estar donde tiene que estar porque no le ha pasado nada desde afuera. Como yo quiero hacer más interesante el problema, entonces voy a tomar la bola, listo, me agacho, agarro la bolita y la levanto y la pongo en esta posición. Entonces esta va a ser mi posición inicial, esta va a ser mi posición final. En la posición inicial, aquí tengo velocidad inicial igual a 0, tengo energía cinética inicial igual a 0, tengo energía gravitacional igual a 0 inicial. U inicial igual a 0. Cuando yo levanto la bola, entonces veo que si no la levanto con velocidad constante, sino que la levanto como para que esté acelerada, entonces la bolita va a tener una velocidad distinta de 0, va a tener una energía cinética distinta de 0 y va a tener una energía potencial gravitacional del sistema esfera-tierra distinta de 0. ¿Cierto? Todos esos valores han cambiado. ¿Gracias a qué? A que hay una fuerza externa. ¿Listo? Esta es la fuerza externa que está transfiriendo algo al sistema. Lo que está transfiriendo es más W porque esos valores me están cambiando de alguna forma. Y el cambio matemáticamente lo expreso como cambio en el trabajo. Antes habíamos dicho que el trabajo era delta W, ahora vamos a generalizarlo. El trabajo es igual al cambio en la energía mecánica. ¿Por qué? Porque yo veo que hay un cambio en energía cinética más energía potencial, Si hay resorte, pues energía potencial del resorte también. Vean que esta es una generalización del teorema del trabajo de energía cinética cuando considero que ya mi sistema está conformado por dos o más objetos, como la Tierra y la esfera. Y en el caso que yo no tenga fuerzas externas, es decir, que este término sea igual a 0, no hay nada que entre o salga, entonces aquí se va a cumplir que el cambio en energía mecánica es igual a 0 y en consecuencia entonces puedo decir que la energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a energía cinética final más energía potencial final. Bien, que es lo que habíamos dicho con el teorema de conservación de la energía mecánica. Si no actúan fuerzas externas y si, pues, o sea, el sistema está aislado y si no tengo fuerzas no conservativas, así todas las fuerzas adentro son conservativas, se debería cumplir eso. Ahora, vamos a poner a actuar la fricción. Si actúa la fricción, sistema de interés es este de acá, tierra y bloque. Para que el bloque cambie con respecto a la tierra tiene que haber una fuerza. Véala acá. Esta fuerza F está empujando el bloque hacia la derecha, arrastrándolo hacia la derecha. Por lo tanto, cambia su posición en las coordenadas X. Y a lo largo de un vector de desplazamiento, descrito por un vector de desplazamiento. El balance de fuerzas en X me dice que la fuerza a la derecha menos la fuerza a la izquierda, que es la fuerza de fricción cinética, es igual a la masa por la aceleración. Como la aceleración es constante porque la fuerza que estoy haciendo sobre el bloque es constante, entonces puedo aplicar esta ecuación que me dice de cinemática del modelo de aceleración constante. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. De ahí que hago, despejo la aceleración, la reemplazo en el término del balance de fuerzas y cuando tenga la expresión me fijo que llegue a algo muy parecido a lo que había deducido antes y es lo siguiente. Reorganicemos términos acá. Esta FD es FD, fuerza por distancia, menos la fuerza de fricción por distancia, que es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado, energía cinética final, menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado, energía cinética inicial. Los términos a la izquierda, trabajo, fuerza por distancia es trabajo. Y falta este término acá, es una especie de trabajo, pero no lo identificamos así porque ese es el que nos rompe la simetría de nuestro problema. Esta W menos fuerza cinética por distancia. Esto va a ser delta K, ¿cierto? Entonces vamos a decir, cuando actúa la fricción cinética, recuerden que es muy distinto arrastrar el bloque en esta dirección. Si yo arrastro el bloque de la posición 1 a la posición 2,
Si yo voy en esta dirección, es muy distinto que yo venga en esta dirección, porque el trabajo que realiza la fuerza en esta dirección es diferente al trabajo que realiza en la fuerza en la dirección opuesta. Una parte de la consecuencia del hecho de arrastrar el bloque es que genera calor. Con el calor no puedo restituir el movimiento que yo he efectuado de 1 a 2 para convertirlo de 2 a 1 de la misma manera como lo hice de 1 a 2. Entonces, ese término lo vamos a escribir a la derecha como trabajo cuando tengo fuerzas de fricción. Esa fuerza no conservativa va a ser igual cambio en energía cinética más cambio en energía térmica. Listo. Bien, ese cambio de energía térmica es el que me va a... Esa es la contribución del efecto del trabajo de la fuerza de fricción. Listo. Y por definición, entonces decimos, cuando usted tenga un proceso que tiene fricción, usted dice el cambio en energía térmica que va a contabilizar acá será fuerza de fricción cinética por la distancia. Ahora, normalmente usted sabe que la fuerza de fricción cinética está dada por el coeficiente de fricción más por la multiplicación de la magnitud de la normal. La normal es mg por la distancia. Listo. Ahora, ¿qué más? Hasta ahí cuando tengo entonces fricción. Cuando tengo fricción, para mover un objeto con una fuerza externa, el trabajo que realiza tiene como consecuencia que se produce aparte de eso algo de calor. Y llegamos a la cúspide, pues como el punto en donde ya podemos describir todo lo que hemos visto antes. Entonces, en este caso, lo que nos quiere decir este enunciado es que si yo tengo un sistema acá, listo, en ese sistema todos los tipos de energía que yo tenga, mi cuerpo que está acá se puede mover hasta acá, los cambios de energía que yo tenga ahí, o toda la energía que yo tenga ahí, sea energía cinética, potencial, térmica, interna, ya vamos a ver qué es energía interna, sonido, etcétera, toda la energía que está ahí va a quedarse, o sea, la suma de toda esa energía va a ser constante, la suma va a ser la misma y solamente va a cambiar si usted le da energía desde afuera, si usted le transfiere energía haciendo trabajo, o si el sistema saca energía con un trabajo negativo hacia los alrededores. De lo contrario, no va a pasar ningún cambio en la energía del sistema. Esa ley de conservación es una observación que hemos deducido a partir de experimentos físicos. No es que matemáticamente lo hayamos propuesto, no, es porque primero físicamente comprobamos que en efecto para cualquier sistema en donde yo evite o condicione que no haya transferencias, todos los tipos de energía que van a estar adentro, la suma de todos los tipos de energía solamente puede cambiar si yo hago un cambio, si yo hago algo desde afuera para cambiarlo. Si no, va a seguir siendo igual por todo el tiempo en que no ocurra esos procesos de transferencia. Esta ley de conservación es más general que la conservación de la energía mecánica. La conservación de la energía mecánica únicamente me dice que para ciertas circunstancias se van a conservar energía cinética y energía potencial. Esta ley de conservación me dice que no importa lo que sea, el tipo de energía que haya dentro ahí se va a mantener constante. Entonces usted dice, pero cuando tengo pérdidas de energía, pues no pérdidas, no transformaciones en formas de energía como calor, parece que no se estuviera conservando y no importa. Que la energía es menos útil para hacer cosas con ella, es verdad, porque con el calor se pueden hacer menos cosas que como el cambio de configuración de la energía potencial gravitacional o el potencial químico. Pero que igual es la energía que terminó ahí, entonces yo la contabilizo y el total va a ser el mismo siempre. Un caso particular es cuando tenemos un sistema aislado. Entonces, miren que parece que estuviera dando, seguramente lo sabe, pero es que es como si se devolviera, como si avanzara, como si se volviera. En este momento estoy considerando el caso más general de todos, en el que yo escribo, no puse la expresión acá, delta, cambio, ¿cómo es? Trabajo sobre el sistema, me va a cambiar la energía del sistema. Entonces vean que aquí omito el subíndice interno y únicamente lo dejo como la E sola, a secas, quieren decir todas las energías. Y esto es igual a
perdón, omito el subíndice de mecánico, delta de mecánico. Y esto es igual a cambio de energía cinética más cambio de energía, ¿cuál es la otra? Potencial más cambio de energía interna, térmica, perdón, primero, y cambio de energía interna, que ya voy a mostrarles en qué consiste. Listo. Sí, vean que estos dos de acá, estos dos, lo que llamamos energía mecánica. Si yo tengo un sistema aislado en donde solamente actúan fuerzas conservativas, entonces este término será igual a 0, este término de energía térmica es igual a 0, y si aparte de eso mi sistema es simple, es una sola cosa, este término es igual a 0. Entonces llego al teorema de conservación de la energía mecánica, que me dice que 0 es igual a delta E mecánica, ¿cierto? Y ese es el caso que habíamos visto anteriormente, es decir, que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Entonces vean, el teorema de conservación de la energía, que es este, de la energía mecánica, es un caso general de la ley de conservación de la energía, para el que no hay procesos de transferencia y solamente actúan fuerzas conservativas. Acá olvidé mencionar que esta expresión que deduje cuando teníamos procesos de fricción, fuerzas de fricción cinética, no solamente es para trabajo igual a delta K, sino delta E mecánica. En general yo puedo escribir esto de esta manera, porque pues puedo imaginarme que el proceso ocurre en un plano inclinado, con un resorte, con un bloque que está atado al resorte, y aparte de eso con algo de fricción. Entonces, con respecto a mi nivel de referencia, tengo cambios de energía potencial, porque cambia la altura del objeto, cambia la disposición entre el estado final e inicial. Tengo cambios de energía potencial del resorte, porque cambia la cantidad en la que se comprime o se estira el resorte. Y aparte de eso, tengo cambios de energía cinética. Entonces, en general, este término lo escribo como cambios de energía mecánica. Bueno, entonces ya llegamos a como lo más general de todo, un punto en donde desde ahí lo que siempre voy a hacer para cualquier ejercicio, cualquier situación que se nos va a presentar más adelante, es aplicar la ley de conservación general de la energía y tener en cuenta cuál es la definición de trabajo. Entonces, si yo necesito saber, por ejemplo, en este caso voy a analizar lo que ocurre entre el escalador que se está descendiendo a través de la cuerda, haciendo rappel, y está cambiando su posición. Si voy a analizar lo que ocurre ahí, entonces primero defino un sistema. Voy a definir el sistema escalador, cuerda y tierra. Segundo, escalador, pues o persona, cuerda, tierra. Tierra con T mayúscula porque es el nombre de la tierra. Y en este sistema voy a considerar que está aislado, o sea que no tengo nada que entre o salga por ahora. ¿Cómo expreso eso? Voy a empezar con la ley de conservación de la energía, es decir, el trabajo que hagan sobre el sistema tiene que ser igual a el trabajo que hagan sobre el sistema tiene que ser igual al cambio de energía total del sistema. La E la pongo sin nada, sino energía total. Y ese cambio va a ser igual a cambios de energía potencial más cambios de energía cinética más cambios de energía térmica más cambios de energía interna. Listo. ¿Quién es la W? ¿Tengo algún término que esté entrando, saliendo, una cantidad que le esté entregando o sacando al sistema? No, entonces esta va a ser igual a 0. ¿Tengo procesos de fricción? Sí, señor, ya vamos a ver que sí. Tengo energía interna, ya vamos a ver que sí. Entonces de aquí, cuando el sistema es aislado, entonces yo digo el cambio, la energía total igual a 0, significa que la energía total al principio es igual a la energía total al final. Que se haya distribuido es distinto, pero es lo mismo. ¿Cómo lo percibo yo?
¿O cómo lo explico? El escalador voy a definir que nivel de referencia para la energía potencial gravitacional esté acá. O sea que cuando ocurrió este descenso, ocurrió un cambio en la energía potencial gravitacional. Y en ese cambio decimos, al final, aquí, hay energía potencial final igual a cero, ¿cierto? Porque coincide con mi referencia. Al principio tenía más energía potencial, pero al mismo tiempo, como yo empiezo desde el reposo, pues el escalador se está lanzando desde el reposo, entonces no tiene energía cinética. Pero aquí al final sí tiene mucha energía cinética, más energía cinética. Pongámoslo más bien como una flecha hacia abajo. Menos energía cinética, más energía cinética final. Bien, si yo me lanzara al vacío en un salto de bungee jumping sin el cable, ¿qué pasa? Toda la energía potencial que yo tengo acumulada por la distancia entre la Tierra y el cuerpo, pues y el objeto, se va a convertir en energía cinética, ¿cierto? O sea, cuando usted llegue al suelo va a llegar con mucha energía cinética. La energía cinética equivalente a toda la que usted ha acumulado por estar a esa distancia con respecto a la Tierra, ¿cierto? Obviamente eso no le pasa a esta persona que vemos en la imagen. Esa persona está descendiendo controladamente. ¿Cómo hace usted para descender controladamente? Entonces usted usa un equipo apropiado, unas cuerdas, unos arneses, etc. ¿Qué acción hace usted con sus manos para evitar ganar mucha velocidad y llegar al final del recorrido muy rápido? Usted va usándolas, pues se pone guantes probablemente, pero usted va soltando la cuerda. En la medida que va soltando la cuerda, usted siente que se va calentando, ¿cierto? Entonces intuitivamente tenemos algo que se genera en calor. La energía cinética que usted tiene al final no es igual al cambio de la energía potencial completo, porque una parte de esa energía usted la está disipando como calor, usando la fricción de los arneses, de sus manos sobre la cuerda, etcétera, etcétera. Listo, entonces para eso le sirve el equipo. O sea, usted genera energía interna, energía térmica. No solamente con los equipos, sino en sus músculos. Usted siente que el rozamiento de las fibras musculares genera también calor. Y además, todo esto es posible. Esos movimientos que usted hace con sus manos, ese, digamos, esfuerzo que usted siente que hace para tensionar la cuerda, es posible porque usted desayunó, está bien comidito y entonces tiene energía bioquímica en forma de ATP en sus músculos para gastarla y efectuar esos movimientos. Eso es lo que se llama energía interna. Cuando tienes alguna parte del sistema que a su vez está compuesta de otras partes, como nosotros, en este caso es una parte activa, está actuando en el sistema porque miren que está interactuando, la persona está interactuando con la cuerda. Muy distinto que la persona simplemente se tira con la cuerda y ya, como el salto de caída libre controlado. Cuando eso ocurre, los cambios que se ven reflejados en la energía térmica, cinética y potencial tienen que ver con el esfuerzo que está haciendo eso, gastando algo que tiene, que es energía interna. ¿Y la energía interna qué es? Es como una energía, pues en este caso energía potencial química de las moléculas de ATP que se está gastando para que usted pueda hacer todo eso. Entonces, en la medida en que usted gasta energía interna, energía bioquímica, usted genera calor para evitar que toda la energía potencial gravitacional se convierta en su equivalente a energía cinética y usted gane mucha rapidez al final. ¿Listo? Ese análisis es el que deberían de hacer cada vez que se encuentren con cualquier situación física. Se preocupan de la energía interna cuando se encuentran con una parte del sistema que está teniendo un papel activo. ¿Listo? No es pasivo, es activo. Si yo simplemente pongo una esfera acá, yo reemplazo a esta persona por una esfera, por una bola ahí, y yo tiro la bola, eso no va a tener energía interna en el mismo sentido que lo tendría la persona. Listo. Ok, descansemos 5 minutos y ya continúo con el ejemplo y ya con eso terminaría esta sesión. Voy a resolver nuevamente el primer ejemplo que había mostrado, como con toda esta información que acaban de ver, y ya con eso acabaría ahora. El primer ejemplo que vimos fue ¿cuál sería? No, este acá. Esa misma esferita me sirve para hacer me sirve para hacer algo más, y es lo siguiente. ¿Qué tal si ay Dios, qué tal si en lugar de tomar como sistema únicamente
pues a esos tres que había cogido antes. Voy a coger como sistema todo completo. Entonces voy a resolverlo nuevamente así, para que ustedes vean cuál es la diferencia entre tomar un sistema y tomar otro sistema. Lo primero que yo hago es plantear la ley de conservación de la energía para un sistema. Esa ley se plantea como W es igual a cambio en la energía del sistema, donde el cambio en la energía del sistema es cambio en energía cinética, cambio en energía potencial, cambio en energía interna, más cambio en energía térmica si hay fricción, más cambio en energía interna. En este caso, si yo me fijara, como lo hice al principio, en un sistema que está compuesto por todo esto así grandote, los cambios que ocurren ahí no tienen nada que se esté transfiriendo desde afuera. Entonces no hay nada que yo esté dándole o no hay nada que esté saliendo, del sistema. No hay trabajo positivo o negativo. No existe nada de eso, porque tengo todo englobado en mi sistema. La Tierra con la esfera, con el resorte. Los cambios que se den serán internos por los trabajos que hayan, pues por inconversiones internas, pero no hay nada de afuera. O sea, la energía total se va a conservar ahí. Listo. Pero, si yo digo, no quiero ese sistema porque no quiero, pues usted tiene derecho a no querer. Usted va a coger nada más este de acá, su esferita. Entonces usted dice, ¿cómo hace la esfera ella sola para cambiar desde su posición inicial hasta su posición final? O sea, para llegar de aquí a acá, ¿cómo hace esa esfera? ¿Cómo hace esa bolita para moverse? Por sí misma. Ella no puede moverse por sí misma, ella no se puede desplazar de ahí hasta allá por sí sola. Necesita algo de afuera para poder hacerlo. Ese algo de afuera es un trabajo realizado por una fuerza. Entonces, vamos a ver, si yo selecciono como el sistema únicamente la esfera y me pongo a revisar cuáles términos tengo que tener en cuenta en este teorema, en esta ley de conservación de energía, pasa lo siguiente. Para una esfera sola, para un solo objeto hay energía potencial. No, para un objeto necesito, para tener energía potencial necesito dos o más cuerpos o cosas que comparar. No tengo, entonces no. ¿Tengo cambio de energía térmica? No, no hay fricción. Si no hay fricción, entonces no hay energía térmica. ¿Tengo cambio de energía interna? No, porque mi objeto es pasivo, mi objeto no está interactuando con nada. Entonces, si él no está interactuando con nada, no tiene manera que gaste nada de adentro. Pues, digamos, siendo pues muy riguroso. Entonces aquí no tengo nada. Por lo tanto, mi teorema se reduce a lo siguiente. Vean qué resultado tan interesante. Si mi sistema es eso, conformado por un solo objeto, entonces yo voy a escribir esto como delta E. Toda la energía que tiene el sistema, únicamente voy a verla reflejada como cambios de energía cinética. ¿Y cómo era que le decíamos a esto? Lo que estudiamos muy al principio, lo primero que vi. Cambio en la energía cinética es el teorema del trabajo de energía cinética. Si yo hago trabajo sobre un solo objeto, lo que voy a cambiar en el objeto es la rapidez con la que se va a mover. Eso significa cambio en la energía cinética. Listo. Ahora, voy a calcular cuáles son los trabajos que están haciendo. Tengo dos fuerzas que están haciendo trabajo. La fuerza del resorte y la fuerza potencial gravitacional. La fuerza gravitacional, quiero decir. Esa fuerza gravitacional, entonces vamos a representarlo de esta manera. Decimos aquí, copiamos otra vez este diagramita. El resorte está actuando la fuerza del resorte está actuando en esta dirección, hacia acá. ¿Cierto? ¿Por qué está actuando hacia allá? Porque como lo tengo comprimido, el resorte trata de restituir o restablecer su fuerza, su longitud natural. ¿Hacia dónde ocurre el desplazamiento? En esta dirección. ¿Cómo escribo el trabajo realizado por la fuerza de un resorte a lo largo de un desplazamiento D o que ocurre en esa dirección? Ocurre como un medio de K por D cuadrado. Esto lo va a separar por el trabajo neto, va a ser el trabajo del resorte más el trabajo de la fuerza gravitacional, que es igual al cambio de energía cinética. El trabajo del resorte, un medio de K por D cuadrado, ¿cierto? La distancia que recorrió el resorte mientras estaba estirando. Y el trabajo de la fuerza gravitacional, entonces voy a analizarlo así.
si yo tengo un sistema coordenado inclinado, aquí tengo mi eje X, ¿cierto? Aquí tengo el suelo, tengo un ángulo de 10 grados sobre el objeto que estoy desplazando, ¿cierto? Sobre ese objeto está actuando una fuerza gravitacional, ¿cierto? ¿Qué me interesa de la fuerza gravitacional? Si mi desplazamiento ocurre en esta dirección. Noten que mi desplazamiento está ocurriendo en esta dirección. O sea, se va a mover acá. Me interesa la proyección. Recuerden que el producto apunta a la proyección de ese vector. O sea, me interesa es específicamente este vector de acá. Este de acá, que va a ser la fuerza gravitacional en la dirección X. Listo. ¿Cómo es el vector de fuerza gravitacional en dirección X con respecto al vector de desplazamiento? Opuestos. Entonces, cuando yo aplique el trabajo, o la definición de trabajo en este caso, ¿cómo voy a aplicarla? El trabajo de la fuerza gravitacional será la componente en X de la fuerza gravitacional por la distancia por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo entre ellos es negativo. ¿Es qué? Es un número negativo porque es coseno de 180. Entonces esto me va a quedar menos fuerza gravitacional en X por D. ¿Cuál es esa componente de la fuerza gravitacional? O sea, el valor de este vector. Muy sencillo. Este ángulo de acá, el ángulo de aquí a acá, es de 10 grados, lo mismo que este de aquí a acá. Geométricamente pues son lo mismo. Si ese ángulo es de 10 grados y este es el cateto opuesto, entonces la función seno multiplicada por la hipotenusa, que es FG, me va a dar el valor. O sea que esto es menos la fuerza gravitacional por seno de 10 grados por D. Y FG es mg por D por seno de 10 grados, pues ahí reorganicé eso para que me quede. O sea que aquí me queda menos mgd por seno de 10 grados. ¿Por qué es negativo el valor del trabajo? Porque mientras se está moviendo la bolita hacia arriba, la fuerza gravitacional trata de evitar eso, trata de quitar. Cambio de energía cinética es medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Como la bolita empieza desde el reposo, esto es igual a 0 y al final nos va a quedar esto así. Reorganicémoslo. Trabajo del resorte igual a mgd por el seno de 10 más un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado. Listo. De ahí despejo la rapidez final que nos están pidiendo. Comparemos esta expresión con la expresión que me dio acá. Listo. ¿Es igual o no es igual? Tengo los mismos términos. Un medio de k cuadrado igual a mg de seno 10 más un medio de masa. Bien. ¿Por qué son iguales? Porque es el mismo sistema. ¿Qué cambia? ¿Cuál es la elección del sistema? Dependiendo de si usted elige un sistema u otro, va a tener fuerzas externas trabajo o no va a tener fuerzas externas o trabajo. Listo. Entonces ya con este ejemplo yo... bueno, falta explicar algo que tiene que ver con interpretación de curvas. Eso lo voy a hacer cuando en el taller hay un ejercicio sobre eso. Cuando vea ese ejercicio pues revisaré esa parte. Le sugiero por favor que de los videos que están en YouTube revise esa parte de interpretación de curvas. Es muy geométrico, realmente es muy geométrico. Y ya pues con el ejercicio del taller creo que ya terminaría de explicar eso. Acá tendría otro ejemplo. No puse el otro. Donde este lo vemos en la próxima clase y ya empiezo a solucionar ejercicios del taller. Por favor, revise los ejercicios del taller para que vaya ya preparando pues como la siguiente evaluación. Eso es todo. ¿Tiene alguna pregunta? O si quedó todo claro, entonces ya nos desconectamos y nos despedimos. Bueno, que tengan un feliz resto de día.